Bien, yo voy a comentar un poquito de este virus, pero ustedes ya deben haber escuchado mucha información al respecto. Yo solamente quería ilustrar algo al respecto, que es un germen muy pequeño, ustedes pueden ver ahí 0,5 micras, o sea, muy pequeño. Por eso, en este caso es un enemigo, digamos, entre comillas, el cual nos preocupa mucho porque no podemos ver y tenemos que poner muchas barreras muchas veces para poder evitar contaminarnos. La característica que tienen los virus y que ustedes escuchan virus y bacterias, el virus necesita un huésped, necesita dónde entrar para poder recién poder reproducirse. O sea, solito el virus no es nada, ¿sí? A diferencia de la bacteria, que la bacteria sí, digamos, por sus características propias, sí puede entrar y también en algunos casos son patógenas y nos llegan a enfermar. En este caso, el virus tiene esa característica, ¿sí? Pero lo que sí tiene este virus, bueno, en el caso del coronavirus que tenemos estos casos y esta preocupación sobre la pandemia, es que se ha transmitido hacia el hombre. Generalmente todos los coronavirus, porque esto no es de ahora, ya los coronavirus han sido descubiertos hace mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Han pasado de los animales, por eso generalmente los virus son zoonosis. Entonces pasan de los animales al hombre, ¿sí? Entonces ya, ¿y qué pasa en ese caso? Ellos receptan, acá como ven la otra imagen, ¿qué pasa? Llegan a la célula, toman la información, o sea, la célula cree que es algo de la misma célula, lo duplica, o sea, hace muchas copias y lamentablemente dentro de nuestro organismo se multiplica rápidamente. Podemos tener 10.000 a 100.000 copias. Esa es nuestra gran preocupación, ¿sí? Entonces, el tema de las buenas prácticas, yo creo que una de las cosas que podría haber evitado que hoy estemos con un problema tan grave como es la pandemia, podría haber sido las buenas prácticas. Lamentablemente el lugar no contaban con mínimas prácticas, ni el manipulador, ni el lugar, nada. Las buenas prácticas ya están implementadas hace mucho tiempo en el Código Alimentario Argentino. El Código Alimentario Argentino es nuestra ley, así como existe la ley penal, también para el caso de nosotros los bromatólogos, existe el Código Alimentario Argentino. O sea que es una ley la cual la tenemos que cumplir. Antes las buenas prácticas de manufactura eran normas, o sea, eran sugerencias, sugerían que podamos cumplir esas normas. Ahora ya están incorporadas en el Código Alimentario Argentino, o sea, que son obligatorias. Pero ¿qué pasa? Siempre es una lucha y digamos que la gente, tanto el propietario como los consumidores muchas veces no toman conciencia. Entonces, hoy con todo esto del virus, es como que hemos empezado a poner un poquito más de atención en estas prácticas, en estas buenas prácticas. Y vamos a empezar a hablar de estas buenas prácticas que son normas que nos van a indicar, nos van a llevar a cómo tenemos que cuidar nosotros o cómo tenemos que comportarnos nosotros como manipulador y el lugar a donde yo voy a desarrollar o a elaborar mi alimento. Este está constituido por 6 principios. Uno de los primeros es la materia prima. Me localizo, voy a ver cuál es mi materia prima, mi disponibilidad de materia prima, pero qué cosas tengo que tener presente. Tengo que saber de dónde viene,
cuál es el lugar de procedencia. Entonces yo, si voy a recepcionar, si voy a ver, tengo que saber ese producto de dónde viene, ¿sí? Que tenga una identificación, que tenga un rótulo, que yo pueda saber y tener la garantía de que ese producto, esa materia prima con la cual yo voy a hacer mi alimento, esté en buenas condiciones. Por eso habla de remitos, facturas, certificados. Acá viene un puntito que es el transporte. Si bien nosotros siempre en el control del transporte tenemos que ver que esté habilitado, que tenga las condiciones de temperatura adecuada, que esté limpio el medio de transporte. Pero hoy nos está preocupando que sería uno de los vehículos, lamentablemente, de esta contaminación que hay sobre el virus. ¿Por qué? Porque el transportista, en este caso, que también es un manipulador, él en muchos de los casos ya tuvo la contaminación. ¿Y qué pasa ahí? No tiene cuidados, ¿sí? Si bien ahora en la capital se han hecho, están siendo desinfectados los camiones, hay 2 ingresos los cuales están desinfectados, pero muchas veces no es suficiente. Tengamos presente que ingresa muchísimos alimentos a la capital, bueno, y a todo el país, por supuesto, y es uno de los puntos que tenemos que tener presente. Yo creo que acá, aparte de la desinfección y que estén habilitados, que sean controlados, uno de los puntos también es el transportista, que esta persona, que sabemos que puede ser un riesgo, tratar de nosotros tener una distancia, o sea, cumplir la distancia que dicen para evitar estos casos que hemos tenido dentro de nuestra capital. Luego la recepción, por supuesto, la temperatura, el rótulo. Es importante que todo alimento esté identificado, así como nosotros tenemos un documento que nos identifica, es importante que el alimento lo tenga. Pero muchas veces creen y pasa que dicen, bueno, pero si es un alimento que es regional, un alimento artesanal, no es necesario que tenga una identificación. Y el por qué no. Es importante que tenga también una identificación, porque al alimento le va a dar un mayor valor, digamos, económico, digamos, a ese tipo de alimentos, ¿sí? Y además puede pasar otras barreras, no tan solo en el ámbito de la ciudad, de una ciudad como Santa María, Belén, Andalgalá o la capital, sino que puede pasar a otras provincias. Eso es lo importante, por eso que vayan cumpliendo estos requisitos. Ese es uno de los principios. Ahora viene un principio 2. Acá vamos a hablar un poquito del establecimiento, porque muchos hablamos de la limpieza, de la higiene, pero si no tenemos las condiciones de nuestro local, yo creo que es imposible que podamos tener o poder realizar una correcta limpieza. Por eso yo creo que primero nos tenemos que ubicar a dónde vamos a instalar nuestro local, y en aquellos casos que ya lo tengan, tratar de mejorarlo, tratar de corregirlo. Y en los otros casos, bueno, que yo tengo proyectado, bueno, más o menos algunas de las indicaciones que está establecido dentro del Código Alimentario. Por un lado tenemos la estructura, que es la parte edilicia, los equipos también constituyen todo mi establecimiento, los utensilios y las instalaciones. Acá hay un punto importante que es la ubicación. ¿Por qué habla de ubicación? Porque yo tengo que primero tener presente que mi local, o si yo tengo proyectado, no esté cerca, por ejemplo, de basurales, no esté cerca de lugares que pueden llegar a ser contaminantes para mi local, para mi lugar, ¿me entiende? Por eso habla de ubicación. Y otro punto que es Ana, discúlpame. Sí, Ana. Sí, te escucho. Dejaste de compartir la pantalla. Me parece que te estás refiriendo a tu PowerPoint, pero no está compartiéndose. A ver. ¿Tocaste algo por allí? No. Dice, está compartiendo la pantalla, dice.
Yo lo puedo ver bien. Bien, Ajá. perfecto, listo, sigamos. De 10. ¿No puedes, Graciela? Se ve bien Sí, sí, todo. sí, se Ahora ve bien. Ah, sí, perfecto. ah, Perfecto, listo, bueno, listo. Perdón, solucionado. continuemos. Bueno, Listo, listo, si listo. quieren que repita algo, me dicen. Vamos bien, vamos muy bien. Bueno, entonces yo, como les había dicho, primero tenemos que instalarnos, ¿sí? Tener nuestro lugar donde vamos a iniciar nuestra actividad. Entonces, por un lado, la ubicación era un poquito lo que yo les decía, tener presente que no tenga contaminantes cercanos, que no tenga basurales cercanos. Entonces, esos requisitos son importantes. Y la disponibilidad de agua, fundamental. Hablamos de limpieza, hablamos del lavado de manos, etcétera, etcétera, pero si o sea, al instalar no disponemos de agua potable, es imposible que podamos hacer todas estas tareas. Sí, yo sé que hay lugares que pueden llegar a ser difícil la disponibilidad de agua, pero tenemos que buscar la manera de tener, porque vuelvo a repetir, un lugar que no tiene la disponibilidad de agua no puede trabajar con alimentos, lamentablemente. Vamos a seguir. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se trabó ahora. Ahora sí. Bien. Vamos a hablar de algunos puntos. Cada uno de estos más o menos es lo que yo les voy a comentar, pero hay más que hablar sobre todo lo que tiene que ver con la estructura interna de mi local. ¿Estamos todos bien? Perdón. ¿Sí? ¿Están escuchándome? Bueno. ¿Qué pasa con los pisos? Los pisos habla de impermeabilidad. Yo le puse algunas características, pero dentro de la reglamentación hay más características que tenemos que tener presentes. Habla de impermeables, fácil limpieza y sin grietas. Impermeable, o sea, que no permita que, o sea, para que yo tenga una buena limpieza de mi local, de mi establecimiento, que el agua no sea absorbida. Entonces, que tiene que permitirme a mí la fácil limpieza y no quedar estancada, por ejemplo, en pequeños huecos o en grietas, ¿sí? Porque una cosa, si yo hablo de limpieza, higiene, es importante que se cumplan varios de estos requisitos. Luego los techos. ¿Qué pasa con los techos? También muchos tipos de techos no son impermeables y absorben los vapores, por ejemplo, el caso de un techo de madera. Entonces, otro requisito importante, los colores claros, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que ver, identificar que ese lugar está limpio, ¿sí? Entonces, si yo tengo mis paredes, mis techos oscuros, es muy difícil que se pueda identificar si está limpio, ¿sí? Luego las puertas, protegidas o de cierre automático. De cierre automático sería lo ideal, porque de esa manera no tenemos tanto contacto. Por supuesto que en algunos casos este tipo de cierre automático puede ser para el exterior. En el caso de las cocinas, que tenga contacto con el comedor, es importante que yo tenga algún sistema de cortina o algo de fácil limpieza, por supuesto, que me permita y que no tenga un contacto con algunas zonas que pueden ser contaminantes. Las paredes pasa lo mismo, revocadas, muchas veces me ha tocado, como tengo trabajo dentro del municipio, hago mucho control en la calle, en los locales, mucha gente por una cuestión de moda deciden no pintarlos. Y lamentablemente las zonas de alimentos, los lugares donde tenemos que elaborar un alimento, no podemos permitir que esa pared por una cuestión de moda esté no revocada. También tienen que ser de colores claros, vuelvo a repetir, para poder identificarlas bien. Revestidas, habla de un material de azulejos o cerámicos, o en algunos lugares se ponen planchuelas de acero inoxidable, las cuales esto facilita la limpieza. Por supuesto que no en todas las zonas, sino en algunas zonas donde, por ejemplo, están los aparatos para yo elaborar los alimentos, que van a ser
digamos, las que me pueden llegar a ensuciar más fácilmente la pared. Entonces, en ese lugar es conveniente colocar lo que son los revestimientos, que hablamos de azulejos o cerámicos, y va de 1,80 m, desde el zócalo hacia la parte de arriba, ¿sí? Las ventanas, cantidad necesaria. Otro error que cumple generalmente es la poca ventilación de los lugares donde van a elaborar los alimentos. ¿Y qué pasa? Entramos a las cocinas, lamentablemente las cocinas es una humadera, o sea, imposible estar en la época de calor, muy difícil también para la gente que está trabajando en el lugar. Por eso es importante que tengan la cantidad necesaria para una buena ventilación. O, por supuesto, con extractores también está permitido. Y protegidas con tela metálica, habla, porque justamente eso me va a evitar el ingreso de cualquier plaga, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ¿qué pasa con...? Bueno, acá les muestro, pueden ver algunas fotos, fotos reales de locales que estoy trabajando, y observan el piso todo deteriorado, por ejemplo. Esto evita, o sea, no me va a permitir una buena limpieza. Los techos, acá tenemos un techo de madera, por ejemplo, el cual, vuelvo a repetir, va a absorber los vapores, se pueden juntar mohos también, no va a ser fácil limpieza tampoco, la madera absorbe los olores, absorbe todo lo que es la humedad, por lo tanto es o sea, no es aconsejable todo lo que es, que tiene que ver con los alimentos. Luego ponemos acá 2 imágenes sobre los cerámicos también. Sí, en este caso, bueno, ven que está incompleto, por ejemplo, una de las paredes, o sea, solamente cubrió una parte, no toda la parte de la pared, lo cual trae sus consecuencias. Por eso es importante que sea completo, como les digo, de 1,80 m, y de colores claros. Luego, la iluminación e instalaciones eléctricas. Otro puntito también que lo descuidan mucho. ¿En qué sentido? La iluminación no es la adecuada. Es decir, ponen generalmente, no sé por qué, en muchos casos ponen muy poca iluminación en las cocinas, cuando a donde tenemos que tener una mayor iluminación es en las cocinas, ¿sí? Y colores adecuados, o sea, esto también es aplicable para una carnicería, para distintos rubros. Entonces, ¿cómo tienen que ser esos colores? De manera que no engañen sobre ciertas características de los alimentos. Y protegidas porque ante algún golpe o que se rompiera la iluminaria, no va a caer, por supuesto, en la zona donde yo estoy elaborando mi alimento, ¿sí? Luego los desagües, también otro problema que también es muy común, porque los desagües, o sea, por donde va a ir todo mis líquidos de la cocina, etcétera, están sin la protección, o sea, están abiertos, sin las rejillas que corresponden, y en muchos casos, aunque ustedes no lo crean, no están conectados a una red o a algún sistema de drenaje correspondiente. Todas estas son bocas justamente de plagas, sabemos que viven, es su lugar preferido. Entonces, por eso tenemos que evitar que, digamos, estén abiertos. Justamente hoy tuve una inspección y lamentablemente, las rejillas estaban llenas de grasa, y ahí justamente era la proliferación de plagas que tenía el local. Entonces, por eso son puntos que hay que tenerlos presentes. Vestuarios y baños del personal. También otro punto que no lo proyectan, o sea, cuando van a hacer un local,
y si van a tener, por supuesto, empleados, nunca diagraman un vestuario, un lugar donde la persona va a sacarse su indumentaria que viene de la calle y va a tener un lugarcito para poder guardarlo, ¿sí? Más hoy con nuestra situación digamos, de pandemia, yo creo que es muy importante que tengan este sector vestuario que venimos de la calle y podemos dejar nuestra campera, nuestra gorra, nuestro casco, etcétera, en ese lugar. Y el baño, por supuesto, para la persona para que se pueda cambiar. Y este baño, este vestuario, nosotros lo estamos implementando mucho ahora en las carnicerías, por ejemplo, porque estamos haciendo auditorías de carnicerías y justamente uno de los puntos, que vuelvo a repetir, no está dentro del diagrama, es que tengan un vestuario exclusivo, porque nos pasa que las zapatillas están colocadas en cualquier estante, pasa en las cocinas también, lo colocan en cualquier lado, la zapatilla, la campera, lo que trajeron de la calle, ¿me entienden? Entonces, eso es lo importante del vestuario. Un sector de lavado de manos también no está previsto en muchos de los lugares, y justamente exigimos el lavado de manos, pedimos y estamos con las propagandas permanentemente del lavado de manos, pero no hay un sector de lavado de manos para los empleados. Muchos dicen, bueno, pero es la cocina. No, no es lo mismo. Este sector tiene que ser exclusivo, tiene que disponer de los elementos. O sea, si yo no le dispongo de jabón, de detergente, es imposible que pueda lavarse las manos en algún momento. Entonces, tienen que tener los elementos de higiene y tienen que hacer un secado adecuado. El secado, lo aconsejable es con un sistema de calor, por supuesto, o con un sistema de descartables. El tema de toallas no es aconsejable porque es una fuente de contaminación, salvo que cada empleado, lo que también aconsejamos en algunas de nuestras auditorías, es que lleven una toalla de mano, pero que sea de uso personal, ¿sí? Bien, esta es una imagen de baños que puedan ver, bueno. Ahora viene otro principio, que es el personal. Acá cumple una función muy importante el manipulador de alimentos, el cual más hoy tiene que estar capacitado, tiene que tener una supervisión. Bueno, para las grandes empresas sí o sí hay supervisores, pero si nosotros vamos a dedicarnos, bueno, hoy como una salida a esta situación, muchas personas han decidido hacer alimentos, pero han pasado, por ejemplo, de vender ropa o vender billutería o ferretería, han pasado a la venta de alimentos, pero es importante que se capaciten, que conozcan, ¿sí? Porque cada una cada una de las profesiones, en este caso, como manipulador, soy un profesional que tiene que saber qué está haciendo. Entonces es importante la capacitación, por supuesto, y una supervisión. El estado de salud de esas personas, bueno, ustedes deben haber escuchado que tienen un carnet sanitario, el cual tiene que garantizarme que esa persona tiene una serie de estudios que lo ponen como una persona capaz de elaborar alimentos. Ahora estaba proyectado para este año, el 2020, que estas personas tengan el curso de capacitación como manipulador. O sea, que primero tengan ese curso y luego, paralelamente con el carnet sanitario, puedan ser manipulador. Bueno, esto ha quedado un poco en stand-by, pero es una de las cosas que hay que hacer, ¿sí? Vuelvo a repetir, el manipulador es un profesional que tiene que llevar ciertas normas, llevar ciertas conductas en el trabajo. Una de ellas es el lavado de manos. Todos escuchamos que hay que lavarse las manos, pero hay ciertas maneras de lavarse las manos, y esta es una de ellas completa, donde tenemos que humedecernos las manos
ponernos el jabón, por supuesto, de manera que pueda hacer una espuma. Por eso el virus, una de las características que tiene, que se destruye fácilmente cuando yo hago una buena cantidad de espuma en las manos. ¿Y cuál es la manera correcta? Frotarnos entre medio los dedos, las palmas de ambas manos, ¿sí? El dedo gordo, ¿sí? Muchos le enseñan a los niños con la canción del cumpleaños feliz para que ellos puedan hacerse un hábito este tema del lavado de manos. Luego las uñas, así, fregarnos las uñas de ambos lados. También esta parte de las muñecas y el antebrazo. Una vez que hacemos estas etapas, no es mojarnos, chao, listo, nos secamos con la ropa y listo el lavado de manos. No, la manera correcta de eliminar y bajar la carga microbiana que está en las manos, que es bastante la carga microbiana que tiene, es a través de esto. Yo creo que si bien en todos los medios y en todos lados, si vamos a un bar, si vamos a distintos lugares, nos dicen del lavado de manos, esto debe haber ayudado, le digo, a la reducción de bacterias en general. Así que les cuento, cuando fue el tema de la gripe A, que la gente estaba acostumbrada, empezó a lavarse mucho las manos, ha disminuido todo lo que tiene que ver la contaminación por las manos en los alimentos, o sea que fue un buen indicador. Bien, ahora vamos a ver algunas conductas que tenemos o tienen la gente, o que tiene que evitar la gente que va a estar manipulando alimentos. Entre ellas es hablar, el escupir, el masticar chicles, porque todo eso tiene un porqué, por supuesto, no es que se le ocurrió. Todas las partículas que nosotros vamos a tirar pueden ser contaminantes, ¿sí? Entonces, por eso estas prácticas son incorrectas. Luego hay más, por supuesto, hay muchas más, el tocarnos los zapatos, el manipular una mascota, y luego no nos lavamos las manos, por ejemplo. Muchas veces vamos a las inspecciones, ¿y qué pasa? La gente está comiendo en la cocina, cuando tiene que evitar ese tipo de prácticas. ¿Qué pasa con el manipulador? Como yo siempre digo, esta persona tiene que tener una indumentaria adecuada a la profesión que está ejerciendo. Así como el bombero tiene su indumentaria, el policía tiene su indumentaria, etcétera, etcétera, nosotros también como manipulador tenemos que cumplir ciertas pautas con respecto a nuestra indumentaria. ¿Y cuáles son? Bueno, habla de una gorra, de una cofia, que ¿cuál es el objetivo? Es cubrirnos el cabello, y aunque ustedes no lo crean, por más que nos lavemos la cabeza, podemos tener gérmenes. Entonces, y aparte, yo creo que es muy poco agradable encontrar un pelo dentro de un cabello, perdón, en la comida, ¿sí? Después el barbijo, bueno, también. Pero acá, si bien vamos a hablar más detalladamente el tema de los barbijos, yo lo que quería contarles es que es importante que acá el barbijo no esté colocado en cualquier lado. Muchos se ponen el barbijo y no se cubren la parte de la nariz. Generalmente cuando nosotros trabajamos, el hecho del uso del barbijo lo aconsejábamos en aquellas personas que estaban, por ejemplo, con ciertas enfermedades respiratorias. Bueno, hoy está dentro de uno de los protocolos que tenemos que cumplir, es importante que lo hagamos de manera correcta. Además, es importante tener mudas, o sea, no puedo estar con un barbijo más de 8 horas, ¿sí? Tratar de cambiarme, de tener, o que la persona que va a tener, sea el encargado, disponer de la cantidad de barbijo suficiente. Bueno, un delantal, por supuesto. Colores claros también, es importante los colores claros porque
nos pasa que dice, sí, yo tengo, pero son colores oscuros, por lo tanto, no podemos ver si está limpio o no eso. Y aún así nos pasa que estando con colores oscuros se ve la falta de higiene que tiene ese indumentario. Bien, algunas prácticas, bueno, acá le hago algunas muestras de fotos que he sacado. Como ustedes ven, bueno, estas cocinas son reales. ¿Ven bien? ¿Las pueden ver? Sí, se ve perfecto. Ah, bien, bueno, acá ven una cocina, lamentablemente no tiene los azulejos, hay falta de higiene porque no tiene, o sea, está con grasa. Por el otro lado tenemos una mesada donde hicieron todos unos cortes de carne y lamentablemente la mesada quedó en esas condiciones. Luego, bueno, pisos también, bueno, el caso de una carnicería mostré, y por acá, no sé si lo pueden ver, es un estante, el cual tiene una mezcla de todo lo que son materiales descartables. Por otro lado tiene los huevos, que no tendrían que estar ahí colocados, y por otro lado tiene otro tipo de alimento. Entonces, ¿qué está pasando acá? Acá tenemos una gran contaminación, un desorden que me va a llevar a tener, digamos, altos riesgos durante mi elaboración. Otros hábitos también del manipulador, que se toca la nariz, los granitos, la oreja, las uñas largas y los esmaltes. Muchos no piensan que debajo de las uñas hay una gran carga microbiana. Entonces, si yo no tengo unas uñas cortas, adecuadas para mi trabajo, voy a estar contaminando permanentemente los alimentos. Lo mismo pasa con las uñas pintadas, puedo tener una contaminación química por todos los esmaltes, por el esmalte que se ha colocado, ¿sí? Y el hecho de, porque muchos nos dicen, bueno, pero si yo uso guantes, no, el guante no es digamos, un total resguardo en la manipulación. Lo correcto es que el manipulador tenga uñas cortas, sin pintura, y en muchos casos necesita, no todo el tiempo va a usarlo el guante, porque si está trabajando con cosas de corte, los guantes no le van a durar, y presupuestariamente tampoco, o sea, va a gastar bastante. Es preferible las manos limpias, como le digo, las uñas cortas y sin pintura. Usar anillos, aros y relojes. Otro punto crítico también, porque muchos están muy bonitas, con muchas alhajas, aros, más anillos, perdón, los anillos, pero también son contaminantes, además es difícil. Si yo no me voy a poder lavar correctas las manos si tengo toda esta cantidad de anillos. Y aparte, recordemos que el virus se queda mucho tiempo en los metales, ¿sí? Puede estar bastante tiempo en los metales. Por eso es preferible no usarlo. Bueno, esto es un poquito el resumen de todas lo que estuvimos hablando, con respecto a las cofias, con respecto al barbijo, qué pasa con la ropa apropiada, bueno, los guantes, pero con respecto a los guantes, vuelvo a repetir, hay que tener ciertas condiciones. Bien, el principio número 4 es en cuanto a la higiene, la elaboración, ¿sí? Bien, ya tenemos el manipulador, ya tenemos cómo tiene que estar nuestro lugar, ya tenemos el manipulador y ahora tenemos que ver cómo vamos a manejarnos durante la elaboración de los alimentos. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Bueno, hay algunas operaciones que habla de control de operaciones porque son cuando tenemos una fábrica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos toda una serie de la recepción de la mercadería, de la recepción de la materia prima, durante el proceso de elaboración y cómo vamos a hacer nuestro envasado. Después viene la prevención de la contaminación cruzada, que ya voy a hablar un poquito más del respecto, el empleo de agua potable constantemente, o sea,
como yo ya les había comentado anteriormente, nos tenemos que instalar, o sea, cuando vamos a instalarnos, lo primero, la disponibilidad de agua, que eso también va a tener que ver con la demanda que vamos a tener de agua en nuestro local. Entonces vamos a tener que proyectar si tenemos que tener un tanque, una cisterna para tal cosa. Vamos a hablar de la contaminación cruzada, que ya algo se habló anteriormente, pero quería destacarlo que acá hay varias cosas, o por varios motivos puede haber una contaminación cruzada. El manipulador puede producir una contaminación cruzada, el ambiente donde estamos, por eso es importante que sea ventilado, que esté limpio, las condiciones, podemos tener contaminantes químicos, físicos, biológicos, pero ahí es muy importante cómo vamos a desarrollar este proceso de elaboración. Acá les muestro un caso, por ejemplo, de un freezer, el cual ustedes ven, tiene todo amontonado, tiene todo mezclado aparte. Vamos a tener una contaminación cruzada porque tenemos los huevos por un lado, está una lata, tenemos las papas, o sea, nada está separado en cada local, en cada lugar. En el caso de la otra heladerita, que le mostramos algunas de las recomendaciones, ¿cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la manera correcta de conservar estos alimentos? Bien, acá les vuelvo a mostrar la señora que está al lado, todo lo contrario, como ustedes pueden ver, tiene toda su estante con cada uno de los alimentos ordenados, ella está con una indumentaria completa, no tiene ningún tipo de alhajas, y está elaborando toda su zona, su mesada, está en perfectas condiciones, todo lo contrario a estas fotos que están en el otro sector. Bueno, esta también, acá también tenemos un caso de las tablitas. Una de las cosas que, bueno, algunos nos dicen, bueno, pero comprar tablas de distintos colores es todo un problema. Bueno, hay una manera, podemos lavarla, pero hay que hacer un lavado correcto de esa tabla antes de usarla en otro producto, ¿sí? Entonces ahí podemos disminuir el grado de contaminación que pueden llegar a tener. Bueno, ahí también muestra una heladera también, que está toda protegida, bueno, y esto es todo lo contrario, como ustedes pueden ver, acá está deteriorado todo lo que es la mesada, va a dificultar la limpieza, me va a permitir que tengamos plagas. Por otro lado, tengo un freezer, el cual está todo deteriorado, oxidado, que también son contaminaciones. En la otra muestra también ustedes pueden ver que está todo lleno de ollas, todo mezcladas, todo desordenado. Entonces, todos estos van a llevar a todo lo que tiene que ver con una contaminación. Acá, no sé si alcanzan a ver, no tiene completamente los azulejos el lugar, entonces también dificulta que pueda llegarse a lavar o limpiar la pared. Bueno, lo otro que está al lado es realmente extremado, pero son lugares reales, lamentablemente, que se observan diariamente. El principio número 5, habla de almacenamiento y transporte. Si bien, en el caso de, por ejemplo, si nosotros tenemos un restaurante, una roticería, por ejemplo, no vamos a hacer el transporte, aunque hoy tenemos la moda de los delivery. Bueno, acá también es importante que el transporte también esté habilitado, porque en muchos casos puede llegar a ser contaminante también. Entonces, para este caso, si estamos hablando de una roticería, si estamos quizás hablando de restaurantes que hacen delivery, esto es importante tener en cuenta. La limpieza, el saneamiento, que estén habilitados, que tengan control de temperatura, porque hay un punto que no llevan en conservadoras como corresponde, tiene que ser térmico, de manera que el producto que yo he pedido tenga
mantenga la temperatura especialmente la de calor, por supuesto, o en otro caso la del frío. Por eso son importantes esos puntos. Bien. ¿Qué temperatura? Más o menos puse algunos de los productos. Una de las cosas que siempre yo aconsejo y que es importante que ustedes observen el rótulo, porque el alimento me va a decir, el rótulo del alimento me va a decir la temperatura adecuada. Entonces, con esa temperatura yo me puedo guiar. Entonces, voy a observar el rótulo, cuál es la temperatura que me dice, y eso va a dar, digamos, va a permitir la aptitud del alimento, ¿sí? Bueno, acá están algunas temperaturas, de 0 a 4 para productos lácteos, carnes también, por ejemplo. Los congelados van en medio 10 hasta menos 18, por eso depende, ustedes tienen que leer el rótulo. La humedad, otro punto importante, porque hay alimentos que no necesitan estar en la heladera, pero sí tenemos que controlarle la humedad también, en el depósito, a donde lo colocamos, ¿sí? También estar presente. Bueno, acá le muestro el caso del queso, porque también, si bien puede estar en una temperatura adecuada, pero muchas veces hay problemas con la humedad dentro de una cámara, por ejemplo, y nos ha pasado el crecimiento de hongos, ¿sí? ¿Y qué hacen algunos? Cortan la parte que está el hongo y dejan el resto. No, porque aunque ustedes no lo sepan, existen, o sea, el hongo, su característica del hongo, tiene pequeñas como raicillas, digamos, las cuales ese alimento ya está contaminado, entonces lo tenemos que descartar. Acá ven una señora, una empleada, que está controlando los productos, y como ustedes ven acá, dice, primero entra, primero sale. Entonces, todas estas prácticas también son importantes para nuestra casa. Cuando vamos y compramos quizás por grandes cantidades de mercadería, saber que lo primero que voy a poner en mi alacena es lo primero que va a salir. Entonces, lo mismo vamos a hacer en la roticería, en el restaurante, en el hotel, ¿sí? Tratar de controlar todos estos parámetros. Habla de una rotación de inventario, es importante saber que tenga una persona que esté controlando este tipo de cosas, ¿sí? Y por supuesto que tengan una identificación, que tengan digamos que yo pueda identificar, saber de dónde salió, cuál es su fecha de vencimiento, cuál es su temperatura, cómo lo tengo que conservar, ¿sí? Eso es importante. Y el último, para ya no cansarlos tanto, es el control en el proceso de la producción. ¿Qué pasa acá? Bueno, ustedes ven acá, quizás, no sé si lo habrán visto alguna vez, es un aparato que me permite determinar el aceite, las condiciones del aceite de fritura. Y por otro lado, tengo el termómetro, ¿sí? Que yo siempre aconsejo de que puedan disponer de este aparato, o sea, de que puedan tener un termómetro en aquellos locales donde tienen una gran producción. Es importante, porque muchas veces, si bien, por ejemplo, para el caso de una cocción, es importante o cómo me guío yo, de tratar de que no existan partes rojas en la carne. Una carne bien cocinada no debe existir partes rosáceas. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Este termómetro que lo diagramamos acá, donde tenemos una zona que es de peligro, que ahí tenemos que estar atentos. Esta zona de peligro va desde los 4 grados, porque si ustedes se acuerdan, habíamos hablado de los lácteos, 4 grados centígrados era para conservar lácteos, ¿sí? A partir de ahí hacia arriba, los 65 grados, hasta ahí es una zona de peligro, ¿sí? Los microorganismos se multiplican en esa zona de peligro. Catamarca tiene
un gran problema que es que tenemos altas temperaturas. Entonces, tenemos que estar atentos con ese punto. ¿Cómo voy a hacer? Por un lado, para abajo, la zona fría lo que hace es inhibe la multiplicación. O sea, si hay una carga microbiana, que hay alimentos que tienen una carga microbiana natural del alimento, ese microorganismo no se va a multiplicar, ¿sí? En cambio, si yo lo dejo a una temperatura ambiente, sí se va a multiplicar, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que cuidar, por eso, lo que diga debajo de 4, conservarlo debajo de 4 grados centígrados. Vamos a detener, vuelvo a repetir, vamos a detener la multiplicación de gérmenes. Y la zona caliente es de 65 grados para arriba. Hay uno de los problemas que siempre pasa sobre las comidas preparadas. Las comidas preparadas muchas veces están expuestas y no tienen la temperatura superior a 65 grados, ¿sí? Y ahí también es importante que estén atentos porque el alimento puede haber salido bien, hice una buena cocción, pero ¿qué pasa? Yo lo dejé a una temperatura debajo de esa temperatura ya preparado, estoy hablando de un alimento preparado, y a partir de ahí voy a tener el riesgo de la multiplicación de microorganismos. Hay algunos, por ejemplo, algunos casos como las carnes, se ha observado, bueno, ustedes deben haber escuchado el síndrome urémico hemolítico, el cual fue por el caso de las hamburguesas, las cuales no tenían una cocción adecuada, ¿sí? Acá falló también tanto el manipulador, por supuesto que no supo llegar a la cocción adecuada. ¿Y qué se observó de este tipo de bacteria? Que resiste a temperaturas de 70 grados, por lo tanto, algunos piden que la cocción sea a mayor de 71 grados centígrados, especialmente para este tipo de bacterias. Y otro puntito, como yo les contaba, bueno, hay varios puntos dentro de la preparación del alimento, pero yo les quise traer estos dos que son los más críticos y que está pasando generalmente, que no controlamos las temperaturas, y el otro crítico es las frituras. Si bien hemos hablado de alimentos saludables, pero la realidad demuestra que muchos pedimos este tipo de alimentos, es como el común a veces de la gente, pero ¿qué está pasando? Lamentablemente los métodos de fritura están trayendo muchos problemas, y ahí es importante que ustedes tengan presente que existen buenas prácticas para las frituras también. Entonces, y mucha gente lo desconoce, hay que tener presente la temperatura a la cual yo voy a fritar un alimento. Los aceites resisten de 180 grados, bueno, acá habla hasta 250, pero va a depender del aceite. La mayoría es hasta 180 y de ahí comienza un proceso de degradación. Y lamentablemente esa degradación que sufren los aceites causa problemas de salud. Y hay estudios incluso que lo relacionan con cáncer. Esa es la gravedad que tenemos que estar atentos con respecto a las frituras. Por eso hice hincapié en este proceso que me pareció muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en el caso de las frituras? Tratar de usar aceites, digamos, de buena calidad, tratar de usar aceites que tengan una identificación, o sea, que yo sepa qué tipo de aceites son. Por supuesto que hay algunos, por supuesto lo ideal sería el aceite de oliva extra virgen, pero por cuestiones de costo sabemos que eso es imposible hacerlo. Pero podemos utilizar otro tipo de aceites que tengan una identificación, como les digo, me digan el grado de saturación que tiene ese aceite, y aparte, utilizar freidoras que sean exclusivas para cada tipo de alimento. Evitemos mezclarlo,
Otra cosa, es importante tener el termostato, de manera que me diga a qué temperatura se está manejando, porque en muchos casos existe la freidora, pero no existe el termostato, o sea que no saben a qué temperatura está trabajando, eso es importante. No sobrecalentarlas, en muchos casos ha pasado que vemos una humadera dentro de la cocina, y eso ya me está indicando que hubo alteración en el aceite. Entonces tengo que estar, o sea, tener cuidado con estas prácticas, porque vuelvo a repetir, nosotros tenemos que dar alimentos sanos, pero también tienen que ser, o sea, tengo que dar alimentos seguros y sanos, ¿sí? Y sabemos que hay enfermedades, no transmisibles, que Argentina lamentablemente está siendo muy común, ¿sí? Entonces, por eso estamos trabajando sobre este tema, sobre los aceites. Existe, como ya le mostré en la imagen, en esta imagen, este es un texto 270 que se llama, que esto tiene 3 colores, el color verde me está indicando un buen aceite, el color ya amarillo ya me está diciendo que un aceite que lo tengo que cambiar, y un color rojo me está indicando que el aceite ya no sirve más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por supuesto, cambiar. Otra cosa importante a veces es que no tapan las freidoras una vez que termina todo el proceso. El aceite tiene que evitar la luz, entonces yo tengo que taparla la freidora una vez que termina todo el proceso. Entonces, volviendo a este punto, existen buenas prácticas para evitar, digamos, y para que tenga una mayor durabilidad. También está relacionado. Sabemos que muchas veces tienen que ocupar una gran cantidad de aceite por los procesos que tienen, quizás trabajan mucho, trabajan con milanesa, trabajan con papas fritas, trabajan con todo este tipo de alimentos, pero es importante que, o sea, tenga también su tiempo, ¿sí? Y no hay todavía, o sea, estamos en estudio, estoy en un trabajo de investigación sobre qué características influyen. Y otra cosa también que es importante es los desechos de los aceites. Lamentablemente son negativos tanto para, si los tiramos, digamos, en las redes, en la red cloacal, va a haber obstrucción y crecimiento de plagas. Lo importante es existen, digamos, otros tratamientos que se le puede hacer al aceite utilizado de fritura, que sería importante que sean, y evitemos la contaminación ambiental. Entonces, en la actualidad, bueno, la higiene personal y los hábitos higiénicos de los manipuladores de alimentos es la forma más efectiva de evitar intoxicaciones e infecciones entre los consumidores. Por eso es importante, ¿no es cierto?, que tratemos de cumplir estas normas y tratar de interiorizarnos, de capacitarnos para saber la mejor manera de que llegue un alimento al consumidor. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, creo que comenzamos en un momento de preguntas. Muy bien, Ana, la verdad, fantástica tu presentación. Valió la pena la espera Bueno. y sortear estos inconvenientes. Me pareció muy oportuno todo lo que fuiste enunciando. Y si querés te voy leyendo algunas preguntas por acá que los participantes están escribiendo. Bien. En principio, Emilia nos dice que si el termómetro común se lo puede usar para controlar la temperatura del aceite, o si tiene que ser un aparato que se vio en el... si hay otro aparato o es el que se vio en la foto. No. Y a la vez, ¿cuál es el nombre del termómetro? Sí, se llama Testo 270, lo podés conseguir. Lo buscas y te va a dar, hay otros números, pero el 270, digamos, está autorizado, digamos. Sí, el termómetro común no, porque se va a quemar las manos,
Lo que permite este termómetro es que entre la parte del texto, digamos, del sensor, perdón, entra dentro del aceite y evita que nos quememos. Si utilizamos otro común, nos vamos a quemar las manos. Perfecto. Disculpe, licenciada, Sí. ¿podría sacar, dejar de compartir la presentación? Ah, perfecto, perfecto. Disculpe. Salimos. Bien, perfecto. Ay, disculpe. Sí. Así te vemos Ahí completa. Ahí Seguimos con las preguntas, Ana. Sí, Pregunta acá Viviana, ¿dónde se pueden conseguir los termómetros para cocina? Bueno, yo creo que hoy en día los mercados, podés conseguirlo en cualquier lado, o sea, lo podés pedir por mercado, buscarlo y lo vas a encontrar. Quizás ahora ya nosotros lo comprábamos en algún laboratorio o en alguna parte de químicos que estén en la capital. Por ejemplo, sabíamos comprar los termómetros pinche, que se llaman, que es el común, digamos, que usamos nosotros, ¿sí? Para las temperaturas, eso es para carnes, por ejemplo, para ponerle en la heladera, nos permite medir eso. Sí, pero si ustedes buscan, hoy en día está más fácil, y lo pueden, hay láser también, hay termómetros láser, que son un poquito más caros, por supuesto, así como nos toman la temperatura en varios lugares a nosotros, vieron que son láser, ¿sí? Perfecto. Sí. Bien, O sea, como una, y eso se pueden utilizar. como una pistolita, ¿viste? Bien, como la pistolita, perfecto. bueno, esos son los láser, pero son un poquito más caros, ¿sí? En cambio los pinches, tiene que pedir termómetro pinche, lo va a encontrar, y eso le va a permitir, por ejemplo, para las carnes, para el control, como le digo, en la heladera, ¿sí? Eso es importante. Hay una variedad grande hoy en día en el mercado, así que yo siempre les recomiendo, por ejemplo, en todos los controles que hago en auditorías, en carnicerías, por ejemplo, les recomiendo que tengan este tipo de termómetros. Perfecto, fantástico. También pregunta acá Antonella, ¿cuáles son los tratamientos para el aceite usado en frituras? Bien, tengo entendido que eso pueden ser utilizados como combustible, ¿sí? Tienen varias propiedades, entonces lo usan como combustible. Eso es lo que tenemos entendido. No es, acá en Catamarca no es muy común, ¿sí? Nos dijeron una vez que había una persona que los retiraba esos aceites, pero jabones también creo que pueden hacer, jabones también. Entonces, o sea, tienen otra utilidad. Habría que buscar, como le digo, sé que, como le digo, no hay muchos, pero hay muchos trabajos de investigación referido al tratamiento de ese aceite para que no sea desechado y contaminante. Bien, acá Rosa Moya hace otra pregunta, dice, licenciada, ¿podría considerar nuevamente la coloración de los aceites que establecen la calidad de los mismos? Bien, sí, una manera práctica que podemos hacerlo nosotros es, el color tiene que ser un color ámbar, un color amarillento. Cuando empieza a oscurecerse el aceite, ya es una de las indicaciones que nos pueden, o sea, nos están dando la pauta que ese aceite no está en condiciones. Entonces yo puedo observarlo, si tengo digamos un negocio, yo puedo ir viendo y ver las características. O sea, el aceite tiene un color ámbar, ¿sí? Entonces cada vez que se va deteriorando, se va oscureciendo el aceite. Ese puede ser una de las características. El olor también, ¿sí? También va a haber ciertos olores no óptimos, digamos, y nos vamos a dar cuenta de un aceite que recién incorporé en la freidora, aquel que ya lo voy a utilizar varias veces, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con ese tema, porque lamentablemente está haciendo mucho daño en la salud,
y lamentablemente muchos, especialmente los chicos, los jóvenes, les gusta todo lo que tiene que ver con las papas fritas, con todo lo que tiene que ver con frituras, ¿sí? Entonces acá también, claro, a todos, sí, sí, sí. Yo por eso también digo, prefiero a veces hacerla en mi casa, pero bueno, por ahí nos tentamos. Yo les comento, les comento algo. Dice acá un trabajo que se hizo, que por ejemplo, el aceite en la primera fase, es un aceite bien. Más o menos ya en una fase 4, cuando paso entre 15 minutos a 10 horas, ya comienza a haber sustancias desagradables en el aceite. O sea que imaginen un local que está trabajando permanentemente, que trabaja más a veces de tantas horas, que no son, digamos, esos aceites ya no son los óptimos, por supuesto, porque ya están lamentablemente deteriorados, ¿sí? Bien, perfecto. Muy claro. Otra pregunta, ¿cuáles son los requisitos para abrir un establecimiento elaborador de productos libres de gluten? Ah, bien, perfecto. Bueno, acá es muy importante, o sea, el establecimiento que va a hacer alimentos de gluten tiene que ser exclusivo, ¿sí? Que hay que tener en cuenta, más o menos todas las características que ya le comenté en la exposición son las mismas, ¿sí? Acá pero pasa lo siguiente, que si yo voy a tener otro tipo de productos, ahí es donde tengo que tener cuidado, ¿sí? Si yo voy a abrir un restaurante, por ejemplo, y voy a ofrecer alimentos para celíacos, voy a tener que tener un lugar mínimo, un lugar exclusivo, tanto con la heladera, con el microondas, con el horno, los utensilios, exclusivos para ese rubro. ¿Me entiende? Así que ese es el requisito, o sea, esa es la importancia. Lo que pasa es que actualmente no hemos logrado, yo participé también de un grupo que estábamos trabajando desde el municipio y junto con la provincia para lograr que simplemente la ley ya está en vigencia, o sea, todos los establecimientos tienen que ofrecer alimentos para celíacos, pero ¿qué está pasando? Es muy difícil que puedan llegar a cumplirlo, ¿sí? Entonces, algunos de los establecimientos que fuimos observando, veíamos que cometían errores, ¿sí? Y entre esos errores justamente era que no tenían una exclusividad, una zona exclusiva, que por algún lado se va a contaminar una olla, un utensilio, una cuchara, ¿sí? Tenemos que ser muy cuidadosos con ese tema. Lo podemos habilitar, o sea, si hacemos uno exclusivo, bienvenido sea, porque realmente está pasando que necesitamos o sea, hay una gran demanda también con respecto a alimentos para celíacos, pero yo creo que con responsabilidad, con capacitación de la gente que va a estar trabajando ahí, yo creo que sí se puede lograr eso. Asociado justamente a ese tema, pregunta acá Jessica, ¿quiénes habilitan los establecimientos libres de gluten? Ah, bien. Depende, o sea, si va a elaborar, tiene que estar habilitado por bromatología de la provincia. O sea, como va a haber un proceso, ¿sí? Bien, si va a expender, va a ser habilitado por bromatología municipal. ¿Quedó claro más o menos? Bien, perfecto. O sea, no hay ninguna área específica, sino entra dentro de la habilitación general de bromatología provincial y municipal. Exactamente, exactamente. Clarísimo. Sí, sí. Perfecto, no sabía eso. Otra pregunta es sobre los requisitos para la habilitación de una cocina en bromatología, y aparte si están atendiendo ahora. Ah, bien. Bueno, por el momento no. Estuvimos hasta la semana anterior trabajando en la habilitación, pero bueno, ahora se detuvo todo hasta que pase esta etapa de fase 1 y volveremos de nuevo a realizar la habilitación de los locales. Perfecto. Y no sé qué más, otra pregunta que decía de la cocina. Sí.
sobre Sí. las cocinas, la habilitación de las cocinas. Sí. Bien, bien. O sea, si va a trabajar como roticería, o sea, si va a ser una roticería, por lo que dice cocina, es bromatología municipal. Bien, perfecto. Ahora hago yo otra pregunta. Me surge justamente en esta idea de cocinas, tantas cocinas comunitarias que en el marco de esta pandemia han ido surgiendo. Bromatología en esos casos participa, interviene, fiscaliza, habilita también, o no necesariamente. ¿Cómo? Disculpe, ¿cómo me decías? No, digo que en el marco de esto que estás comentando, relacionado a la Sí. habilitación de las cocinas, Sí. y también en el marco de esta pandemia han surgido muchos comedores y muchas Sí. cocinas comunitarias que Sí. comienzan a alimentar a la gente, ¿sí? Sí, Entonces pregunto, esta es una inquietud muy personal, digo, ¿ustedes como bromatología participan en la habilitación, fiscalización o mero control de estos comedores o cocinas comunitarias? Bien. Si están en el ámbito municipal, o sea que si son, como existía antes los CEPAVES, por ejemplo, que existían, que eran como comedores desde el municipio, sí, se los asesoraba, se daba charlas al manipulador, se observaban las condiciones, ¿sí? Fui a varios a hacer controles. Cuando ya es del ámbito provincial, si nos invitan, por supuesto, a participar, a asesorar, no hay ningún problema, por supuesto. Es importante, yo creo que ahí es muy importante. Es muy importante, Sí, es muy muy importante. Porque En medio de muchas todo personas, claro, tienen la buena voluntad de estar trabajando, de claro, cocinar, justamente. claro, pero no tienen las prácticas para cocinar. Seguro. Así que ese es Sí, el problema. Bien. Bueno, otra pregunta, ¿cuáles son los requisitos para habilitar? Seguimos en términos de bromatología, la habilitación bueno. de los comercios. Bien, lo primero que tienen que hacer, por supuesto, hacen todo lo que tenga que ver con la habilitación, la parte fiscal, o sea, todo lo que es rentas de la provincia, la FIP. Una vez que tengan esa documentación, tienen que ir ahora por rentas municipal, que está frente a la placita de la estación. Una vez que están ahí, le van a presentar esa documentación más una boleta de impuesto, la boleta de impuesto para certificar el domicilio, por supuesto, y nada más con respecto a eso. Una vez que entra, se forma un expediente. Ese expediente lo que hace es ir a la parte de obras e ir a la parte de bromatología. Como entran todos los rubros, si es bromatológico, va a ir a la gente de bromatología y la gente de bromatología lo va a ir a visitar. Y ahí le va a indicar, desde el punto de vista de la infraestructura, si está bien, ¿sí? Si no está bien, se le da plazo generalmente hasta que cumpla todos los requisitos, y una vez que cumple todos los requisitos, ahí puede obtener su habilitación, que actualmente ya es una habilitación, digamos, total. Ya no hay que renovarla. Antes se renovaba cada 3 años, cada 5 años, ahora ya es una habilitación general. O sea, ya queda esa habilitación. Lo que sí es importante que, o sea, siempre se lo va a revisar, por supuesto, siempre van a seguir los controles. Una cosa es estar habilitado, otra cosa es que tengan los controles, ¿no? Nada que ver. Seguro, sí, sin duda, la fiscalización. Exacto. Bueno, hasta acá por lo menos, no sé si alguien quiere habilitar su micrófono y hacer una pregunta en vivo, no hay ningún problema. Acá la licenciada está dispuesta a responder todas las inquietudes. Si no hay preguntas, terminamos entonces el módulo de hoy, módulo 3, con un poquito de inconvenientes, pero que hemos sabido sortear y creo que salió todo muy bien, perfecto. Bueno. Muy buena instructora, gracias Ana, la verdad que me encantó tu exposición. Seguiremos el próximo martes, ¿sí? Con la parte normativa ya. No sé, ¿estarás vos, Ana, o estará Patricia? Sí, estamos también con Milena. Con Melina. Melina, perdón, ya le cambié el nombre. Sí, estamos perfecto. Las dos, sí. Bien, perfecto. Bueno, les quiero dar las gracias a todos, bueno, y ya vamos a subir las preguntitas también.
luego vamos a subir las preguntitas a la página. Sí, acá voy a aclarar algo porque me están haciendo preguntas por el chat. Sí. La evaluación se va a realizar, por supuesto, como venimos realizándolas, se les envía un mail con el formulario de Google, ustedes deberán rellenarlo y nosotros después recibiremos y las profesionales harán sus devoluciones en el próximo módulo. Por otro lado, quienes preguntaron sobre la grabación de este módulo va a estar disponible para todos en YouTube y también va a estar disponible en la página de la Dirección de Calidad y Competitividad Turística, así que quédense tranquilos que todo el material estará. Y algún Perfecto. material de apoyo que los profesionales nos envíen, también toda esa info estará disponible para todos ustedes participantes entre el día de hoy y mañana seguramente, para continuar y así llegar al último módulo, que será el próximo martes a las 16 horas. Recordamos que seguimos con el mismo link, así que bueno, esperamos a todos que participen. Nuevamente, 1000 disculpas por los inconvenientes, y gracias, Ana. Nos estamos viendo entonces el próximo martes. Bueno, muchas gracias, chao, que estén todos bien. Listo. Muchas gracias. Muy bien, gracias a todos por participar. Hasta el próximo martes. Adiós. Gracias.